Había una vez una niña que soñaba con ayudar a la gente. Jugaba a ser enfermera con sus papás, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos y con quien se dejaba. Con el paso del tiempo, estudiando con perseverancia, con muchas ganas de llegar a ser enfermera y portar un uniforme, pues hoy es una enfermera. Esa es mi breve historia profesional. Soy hija de José y María, hombres extraordinarios, personas maravillosas que fueron obreros y tuvieron a 4 hijos, pero tenían un objetivo en particular, y su objetivo era crear hombres y mujeres de bien. Y a su entender crearon una ruta para hacerlo. Establecieron objetivos y uno de ellos fue cimentar los valores. El valor de la justicia, el valor del respeto, el valor de la honestidad. Y uno principal, el valor de la humildad. Decir humildad, pues se puede decir sin ningún tapujo, con facilidad. El tema es cómo hacerlo, cómo practicarlo. Eso se debe hacer cada día para poderlo entender. Al final del día, un día se le ocurrió a mi papá y a mi mamá que para fomentar este valor, cada uno de mis hermanos, y ellos incluidos también, debíamos preparar la cena, un día por semana. Imaginen ustedes, preparar la cena en una niña de 9 años. Poner la mesa, servirle y al final lavar los trastes. Eso sí no me gustaba. Cuando mi papá lo propuso, fui la primera en oponerme porque afectaba mis derechos de niña. Tenía 9, ¿cómo me enfrentaba a esa situación tan difícil? Pues en ese tiempo, en las familias, lo hacías o lo hacías. Y terminó haciéndole. ¿Qué fue lo más difícil para mí? El primer día. Hice todo mi esfuerzo por preparar unos sándwiches de jamón con queso. Eso di de cenar. Preparé café con leche, claro, mi mamá lo coció. Y esa fue mi gran cena. Pero algo que no me gustó fue servirle a mis hermanos. Me sentía mal. Y era contrario a mi idea de ser enfermera y de servir a la gente. Me sentí mal porque no era congruente y a esa edad no lo entendía. Simplemente yo dije, ¿por qué le estoy sirviendo a mi hermano y a mi hermana si ellos pueden servirse? ¿Por qué? Me sentía inferior. Porque esa es una idea con la que crecemos. El que sirve es menos. El que sirve es inferior. El que sirve es de una clase social distinta. El que sirve lo puedo ver por debajo de mi hombro. Y esa era la idea que yo tenía. Por eso me costó tanto trabajo. Con el paso del tiempo, de las noches que me tocó dar de cenar, me fui adaptando a la idea de servir. A mis papás no me costó ningún trabajo, al contrario me gustaba, sentía un gozo. Pero cuando me tocó a mis hermanos no me gustó. En ese momento de la vida no entendí que lo que mis papás me querían transmitir era ese sentido de humildad. No me quedó tan claro. Siempre dicen que en la vida te ponen experiencias y hasta que no las aprendes, entonces ya te dejan de pasar.
en algún otro momento de mi vida, allá por 1996, tuve un accidente automovilístico grave. Iba a trabajar con mi uniforme de enfermera a las 6 de la mañana. Volcó mi auto por una falla mecánica. Perdí el conocimiento por unos segundos. Cuando desperté, me vi llena de sangre. No podía entender lo que me había pasado. Con trabajos veía borroso. Me acuerdo que grité para pedir ayuda, pero no veía a nadie. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero lo que sí me acuerdo es que vi unos zapatos de un hombre. Esos zapatos estaban bien boleados. Esa persona se acercó a mí, me dijo, vas a estar bien. Me sacó del auto, me tomó entre sus brazos, me subió a su carro y me llevó a un hospital. Y justo al hospital donde yo trabajaba en ese tiempo. Ya iba yo de camino ahí, por eso era el hospital más cercano. Ahí me dejó. Después de un año de terapia, rehabilitación, por el trauma craneoencefálico, por la fractura del tobillo, por el hombro, por la columna, por la mandíbula, por la nariz, por un montón de cosas. Después de un año regresé a trabajar. Yo ya era enfermera, acababa casi de empezar a ejercer la enfermería. Pero yo regresé distinta. Ya no era la misma. Tenía ese sentido de cuidar. Pero ahí aprendí mi sentido de servicio. Eso no me lo enseñaron en la escuela. Eso la vida me lo enseñó. En estos 2 momentos que les acabo de platicar. Y el sentido de servir justo es un tema que la vida te pone y que debes introyectar para entender de qué se trata servir. Y servir se trata de ayudar. Servir se trata de amar. Servir se trata de querer lo mejor para esa persona que tú quieres. Pero ¿qué sucede con el servir a alguien que no conoces? ¿Qué sucede con el servir a alguien que en el primer momento acabas de ver? Que no sabes su historia, que no sabes sus circunstancias ni lo que lo llevó ahí. Eso es difícil. Como enfermera llevo 30 años de ejercer. Y eso es lo que me pasa cuando tengo una interacción con un paciente o con su familia. Tengo que sacar fuerzas para entender cuál es la situación, sin juzgar, sin criticar. Porque mi sentido es de servir, de cuidar, de saber que debo hacer lo mejor para que esa persona regrese a su vida. Porque sé que mucho de lo que yo hago va a beneficiar a esa persona que perdió la salud. Porque gracias a lo que yo haga, ese niño va a volver a ser la alegría de su casa. Porque gracias a lo que yo haga, esa familia va a volver a tener a la mamá ahí, al papá que los cuida, a la abuela y al abuelo que los consiente y que les cocina rico. Gracias a mí, gracias al cuidado, gracias a lo que hacemos en el área de la salud, logramos interactuar con la sociedad. A partir de eso, de volver a ser productivos, de volver a la familia. Este sentido de servicio es justo una satisfacción. Y el servicio tiene una pequeña arista. El sentido de servicio exige que no esperes nada a cambio. Nada. Cuando un paciente agradece, cuando un paciente te bendice, eso es la gratificación más grande que puedes esperar. Cuando quizá no te digan nada, pero tú ves que se abrazan porque se van juntos.
Cuando ves que desde una ventana le ponen un letrero enorme, al abuelo, a la abuela, te esperamos, sánate pronto. Eso es un agradecimiento que no se compara con nada. Ese sentido es el del servicio. Da sin mirar, sin esperar. Y justo este sentido es el que movió a los trabajadores de la salud. Ahora que pasamos la pandemia. Esta pandemia que ha golpeado al mundo, que ha golpeado a nuestro México, que hoy nos tiene así, separados y no tan juntos, que hoy nos tiene usando un cubrebocas para nuestro bien y de los demás. Sucedió algo inédito en México, algo inesperado, que no sucedió en otros países. La gente empezó a agredir al personal de salud, empezó a agredir a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, a todo aquel que portaba un uniforme. Eso sucedió. Les aventaron café, les aventaron agua caliente, cloro. No los dejaban subir al transporte público. Los echaron literalmente de sus apartamentos. Y eso trastornó mucho y trastocó al personal de salud, porque estábamos listos para la guerra, para cuidar a todo el que se pudiera cuidar. Y nos enfrentamos con esta situación. Y justo este sentido de servir es el que me ayudó para que un 20 de abril del 2020 tuviera la oportunidad de que me dieran unos minutos para hablar en una conferencia. Pero les quiero confesar algo. Solo iba a decir las cifras de las violencias, de las agresiones. Ese era el objetivo. Por este sentido de servicio, de decir no nos agredan porque los vamos a cuidar, me llevó a decir esto. Estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. Y esto no es gratuito. Esto lo decidimos porque todos los días decidimos ser lo que somos. Y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros, hablo por todo el personal de salud, por todo aquel que porta un uniforme y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor, porque da de sí, de su profesionalismo, de su ética, de su entrega, de su amor a la profesión, de su amor a la humanidad. Y justo este amor a la humanidad es el que te hace servir. Y yo lo digo desde mi profesión, porque para eso estoy. No me cuesta trabajo decir estoy para servirte. Nada, porque lo he desarrollado. Porque en la profesión eso se hace. Pero ¿saben qué? No solo se lleva en los hospitales, no solo el personal de salud. En realidad todas las personas tendríamos que tener ese sentido de servir. ¿Cuál es tu sentido de servir? Piénsalo segundos. ¿Lo haces? ¿Te toca o no te toca? ¿Te importa o no te importa? Y justo eso es lo que tiene que hacer la diferencia entre las sociedades. Porque el sentido de servir justo hace que esa humildad de la que te hablé al principio exista en toda la gente que queremos servir. Y sirves desde el momento mismo en que le das la mano a alguien, en que se le cayó algo y lo recoges y se lo das, en el que das el paso, en el que cada acción que tienes en tu trabajo, que tienes en tu escuela, que tienes en tu casa, tiene que ver con servir, tiene que ver con humildad. Y servir implica que tú veas al otro, al que está al lado tuyo, igual que tú. Hoy justo están aquí con gente cerca que conoces. Imagínate que vamos a hacer este ejercicio. Voltea, aunque lo conozcas, y dile a los ojos,
que estás para servirle. Hazlo. Estás para servirte. Estoy para servirte. ¿Te cuesta trabajo? Lo haces bien, con naturalidad. Sabes que eso puede ser fácil, pero al momento de hacerlo, es lo difícil. Y lo difícil para quien no lo tiene práctica. Y lo difícil para quien le falta amor a esa persona, para quien le falta amor a la humanidad. Eso es lo difícil. El arte de servir es un valor humano. Es un valor que representa la solidaridad, que representa la justicia, que representa la hermandad, que representa el amor. Y entonces me regreso. ¿Por qué me costaba trabajo servirle a mis hermanos? Y yo los amaba y los amo aún. Porque en mi mente estaba que yo nada más debía servir a mis papás. Porque ellos estaban por encima de mí. Porque era mi autoridad. Ahora entiendo que no es así. Ahora entiendo que con mucho gusto le puedo servir a mi hermano, a mi hermana, a mis papás y a quien sea. Porque tengo el valor introyectado. Porque servir no humilla a nadie. Servir enaltece al ser humano. Servir lo que hace es fortalecerte como persona. Porque creas un nivel diferente de conciencia. No esperas nada. Simplemente sirves. Y no quiere decir que te olvides de ti. Eso no es. Quiere decir que estás tan bien tú, que también puedes dar, que también puedes servir, que también puedes ayudar. Y justo el sentido de servir es el que tienes que practicar todos los días. Haz una obra de servicio. No se requiere mucho. Lo único que se requiere es querer. Querer hacerlo. Con tu pareja, con tus hijos, con la gente cercana, pero también con aquel que no te cae bien, con aquel que no se espera que le ayudes a algo, con aquel que te puso mala cara. De verdad, practícalo un día, solo un día, verás la diferencia. Servir es algo mágico, porque entonces le das el mensaje a la otra persona o a las personas a las que sirves que estás para ellos y que pueden contar contigo para lo que sea. Muchas gracias.